empezamos. Mm, Creo que íbamos a hablar de cerradura escalar. ¿Pero en qué ejemplo? O sea, ya probamos que las rectas que pasan por el origen son subespacios vectoriales, ¿verdad? Y luego probamos que las rectas que no pasan por el origen, esas no lo son. ¿Ya vimos esos ejemplos? Creo que nada más vimos en donde pasan por el origen. Ah, ok. Hasta Este ahí de acá nos arriba, ¿no? quedamos. Ajá. Que la suma está en la recta. Y dicen que el producto escalar, ¿ese quedó pendiente o si lo vimos? También quedó pendiente. Nos quedamos, bueno, yo tengo literalmente hasta ahí a donde dice la suma está en la red. Ok. Sí, yo Bueno, también. También, hasta ahí. vale. Entonces, pues vamos a terminar el ejercicio porque no lo terminamos, nada más probamos una cerradura. Ah, ya me acordé, creo que sí les dije, ¿no? Que el producto escalar era más o menos obvio porque sí se cumplía. Y es que si yo me tomo cualquier vector, el que yo quiera, por ejemplo el amarillo o el naranja, cuando yo lo multiplico por cualquier escalar, por un 1, por un 10, por un 15, por un -5, por un punto 5, por el número que yo quiera, el resultado yo esperaría que vuelva a caer en la recta, ¿verdad? Porque eso implica la cerradura. Entonces, para hacerlo formalmente, bueno, intuitivamente, claro que eso es cierto, porque recuerden que el producto escalar es justamente eso, es estar, no cambiar la dirección, pero nada más estar haciendo más grande, más pequeño o voltear el vector. Entonces, es obvio que sí, debe de ser, debe de cumplirse, pero formalmente, para demostrar esto, o sea, para hacerlo algebraicamente, pues, ¿qué es lo que hacemos? Otra vez, digo, yo me tomo un vector en la recta, ¿vale? Pero este vector que me voy a tomar, el x1 y1, ¿no? Tengo que ver qué propiedad cumple, qué satisface, a qué se tiene que apegar, ¿no? Y entonces, pues obviamente, si este está en la recta azul, quiere decir que este punto cumple la ecuación de la recta. Tiene que serlo, ¿vale? Recuerden que una ecuación es como este filtro de quién puede aplicar y quién no puede aplicar a un trabajo, ¿verdad? O sea, es como, ¿tú eres aspirante o no eres aspirante? No, pues que sí lo soy. Ah, bueno, si eres aspirante quiere decir que eres múltiplo del x0 y y0. Esa es la condición para que estés dentro de la recta. Entonces, como este está dentro de la recta, pues entonces es múltiplo de x0 y0, lo cual quiere decir que existe algún alfa 1, ¿no? Algún número, el cual hace que este sea múltiplo de este, ¿vale? Y pues simplemente factorizo, como tenemos la propiedad de la factorización de la asociatividad con escalares, entonces yo decido que estos dos juntarlos y multiplicarlos por este. Esta propiedad viene de herencia del papá, o sea, del espacio grandote. En este caso viene de R2, sabemos que en R2 podemos asociar. Y ya por último, pues nos damos cuenta que esto lo podemos considerar como un solo escalar, podemos llamarle alfa 3, y resulta ser que entonces este vector se puede entender como alfa 3 por x0 y 0, lo cual quiere decir que este vector es un múltiplo de x0 y 0. Pero como este vector es un múltiplo de x0 y 0, pues ¿qué creen? Que cumple la condición de la recta y por lo tanto pues está en ella. ¿Sale? ¿Está claro? Profe, yo no entendí por qué se hizo alfa 3 o me confundí, o solamente es como para denotar que es diferente. Es para entender, es únicamente para entender que todo esto es un solo número, ¿no? O sea, si este era un 5 y este era un 7, pues se vuelve un solo número, 21, ¿no? Es como para decirle, ¿sabes qué? Lo voy a multiplicar y voy a fingir que ese número, el alfa 3, es el producto de ellos dos. ¿Para qué? Pues nada más para que te des cuenta de que tienes x0 y y0 multiplicado por un número llamado x3. Ah, bueno, pues entonces quiere decir que este es un múltiplo de x0 y y0. Y si es un múltiplo, entonces pertenece a la recta. Nada más es como para que se vea más claro que uno es múltiplo del otro. Y ya.
Gracias, profe. Ujú. Bueno, ahora, ¿qué pasa con las rectas que no pasan por el origen? Esas serán un subespacio vectorial. ¿Será? ¿Acaso? Y tú dices, bueno, pues primero vamos a tratar de imaginarnos el problema, ¿sale? Entonces, tenemos una recta, por ejemplo, esta verde, que no pasa por el origen. ¿Qué pasa entonces si yo sumo cualquiera dos vectores en la recta? ¿Volverá a caer en la recta? Y creo que el dibujito lo dice todo. Miren, fíjense, lo que pasa es que si yo me tomo el punto rojo y me tomo el punto naranja, que son dos puntos en la recta, cuando yo hago sus vectores, recuerden que el vector siempre sale del origen, eso no cambia. Entonces, el vector rojo va a ser el vector que apunta al puntito rojo y el vector naranja es el puntito que apunta, es la flechita que apunta al puntito naranja. ¿Qué pasa cuando sumo estos dos puntos? Bueno, pues cuando sumo estos dos puntos, lo que pasa es que se va a salir de la recta por la ley de los paralelogramos. Es que me dice que si yo sumo este con este, el resultado tiene que caer acá. Así va la ley de los paralelogramos. Por lo tanto, ¿la suma será cerrada o se sale el balón de la cancha? Es cerrada. No, se sale. Eso es lo que estoy justamente diciendo. Se sale porque si yo me tomo dos puntos en la recta, el resultado no cae en la recta. No cae. Este punto no está en la recta, está fuera de la recta. ¿No? No es cerrada. ¿Sí queda claro? Sí, profe, ya es que lo había entendido de manera diferente. Ok, y todos los demás, ¿de acuerdo? En el dibujo se ve claro que si sumo el vector rojo con el vector naranja, el resultado, que es el vector negro, no cae dentro de la recta. Es que el punto no está sobre la recta, está fuera, Sí, profe. ¿va? Y en el producto escalar, ¿qué creen que pase? De hecho, en el producto escalar es muchísimo más obvio. Es que si yo me tomo, por ejemplo, el vector azul, y lo multiplico el vector azul por menos 1, el vector resultante va a ser el vector que va hacia el otro lado. Pregunta, el puntito naranja, ¿cae en la recta o no cae en la recta? Tú dices, no, nada que ver, no cae en la recta, ¿no? O incluso el vector rojo, cae en la recta si lo multiplico por un menos 1 o por menos 2 o por menos 5, pues obviamente no, van a caer de este lado. Entonces eso me quiere decir que no puede ser cerrada ni bajo la suma ni bajo el producto escalar. O sea, esto no es un subespacio vectorial. En el dibujo se ve, pero ¿cómo lo probamos algebraicamente? Ah, bueno, primero, antes que nada, tengo que definir la ecuación de esta recta. Sí o sí, lo tengo que hacer. ¿Cómo? Con cualquiera de las ecuaciones que ustedes conozcan. Puede ser punto pendiente, ordenada al origen, simétrica, dos puntos, cualquiera de esas. Yo he decidido, por facilidad para mí, definir la ecuación vectorial. ¿Cómo es la ecuación vectorial? Ah, pues es la misma lógica que la ecuación vectorial que en R3. Es que siempre existió la ecuación vectorial en R2, nada más que nunca nos la enseñaron. Pero pues es que es la misma idea. Lo que tengo que hacer es conseguir un vector director. Recuerden que el vector director es un vector sobre la recta, multiplicarla por todos los números alfa para que eso la infle, para que la extienda a la recta, y luego nada más sumarle un punto donde pasa. Y ya, eso es todo. A diferencia de la de aquí arriba, a diferencia que la de aquí arriba, es que aquí no le tengo que sumar nada porque quiero que pase por el origen. Pero acá, como no quiero que pase por el origen, pues le tengo que sumar un punto, que voy a suponer que es x1, y1. Es que no me estás diciendo ninguna información acerca de la recta verde, más de que no pasa por el origen. Entonces, la ecuación tiene que verse de esta forma, donde este es un vector director, este es un punto por donde pasa la recta, y ya, ¿vale? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, te voy a demostrar que si sumas dos vectores que están en la recta, el resultado cae afuera, ¿vale? Ok.
Pues vamos a darle. Entonces dicen, sean V y W dos vectores en la recta. O sea, suponte que es el rojo y el naranja. ¿Sí? Bueno, si V y W están en la recta, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que ambos satisfacen la ecuación de la recta. Es que esa es la condición. Si estos son aspirantes al trabajo, es porque cumplen los requisitos del trabajo. Claro. ¿Ok? Entonces eso quiere decir que existe un alfa 1 y un alfa 2, de tal manera que V se puede expresar como alfa 1 x0 y0 más x1 y1, y W se puede entender como alfa 2 x0 y0 más x1 y1. ¿Vale? Ambos tienen que cumplir la ecuación de la recta para que puedan estar en ella. Eso quiere decir que existe un alfa 1 y un alfa 2 que hace que estas dos cosas sean iguales, que la satisfaga. ¿Sale? ¿Dudas hasta ahí? ¿Preguntas? No, profe. Yo voy bien, profe. Ok. Ok, ya que entendí a mis dos vectores, al vector rojo y al vector naranja, pues los voy a sumar a ver qué pasa. Bueno, los sumo. Sumo V con W. Y bueno, por término común puedo factorizar x0 y y0. Que me quedaría alfa 1 más alfa 2, perfectamente. Ahí está. Porque esa sería la propiedad distributiva por vector, ¿no? Por un vector, porque factorizo los escalares. Perdón, factorizo el vector. Más, ¿qué crees? Bueno, te va a quedar este más este. Entonces te va a quedar 2 veces x1 y 2 veces y1. Pregunta, ¿esta suma satisface esta ecuación o no la satisface? Dices, vamos bien, mira, este alfa es como todo esto escalar, va bien. El vector director, es justo el vector director de acá, está bien. Pero el problema es que, ¿qué? Que el punto por donde pasa no es igual. Es 2 veces este punto. Lo cual quiere decir que no cumple la ecuación de la recta. No está en la recta. ¿Vale? ¿Sí queda claro? Profe, por ejemplo, si no hubiera sido el doble, ¿sí quedaría como cerradura, cerrado? Claro, si aquí no nos hubiera quedado 2 y nos hubiera quedado otra vez x1 y1, hubiera cumplido perfectamente la ecuación de la recta. Perfectamente. Pero no lo hizo. Le quedó un 2 ahí que le estorbó. ¿Verdad? Gracias, profe. Por lo tanto, si una de las dos propiedades no se cumple, automáticamente ya no es un subespacio vectorial, ya no lo es. No tiene sentido ni siquiera hacer la cerradura del producto, porque si ya la cerradura de la suma no se cumple, ya no lo es. Salvo que el ejercicio les especifique lo contrario, ¿no? Que les diga, no, pues aunque una ya no se cumpla, prueba la otra. Pero bueno, al menos yo no he visto y en la tarea no hay de este tipo de ejercicios, ¿no? Profe, Ajá. digamos que esa última que sacamos, la de que está multiplicado por 2, está desfasada, o sea, tipo es paralela a la recta, Correcto, muy ¿o bien. no? Es que nos está quedando esta recta y esta recta son paralelas, muy bien, porque tienen el mismo vector director, pero el problema es que este punto por donde pasa, pues no es el mismo. Entonces, justo son dos rectas diferentes que no se cruzan, ¿no? Muy bien. Pero en Ok, dicho caso, de gracias. todas maneras, no, pues no es cerrado, ¿no? No lo puede ser. Profe, ¿y X1 y Y1 en B y V serían el mismo punto, no? Sí, son Ah, este punto de aquí, para que cumplan la ecuación de la recta. sí, gracias. Por ejemplo, vamos a ver otro ejemplo, pues dices, ¿qué pasa si me tomo ahora una circunferencia? Por ejemplo, el círculo unitario, ¿no? Dices, el círculo unitario, o sea, este conjunto de puntos, mi pregunta será si es un subespacio vectorial de R2. ¿Ustedes qué creen? Pues del dibujo se ve que no,
No, no puede serlo. Es que dices, si yo me tomo 2 puntos y lo sumo los 2 vectores, el resultado va a caer acá. Y díganme, ¿este punto está dentro de la circunferencia o se sale de la circunferencia? Sí sale. Se sale. Se sale. Entonces, si se sale, entonces no es cerrado, ¿verdad? Está afuera, ¿no? Entonces no se cumple la suma, ¿verdad? No tenemos la suma de escalares como yo quisiera, pero la suma de vectores como yo quisiera. Entonces ahí del dibujo rápidamente se ve que esto no se cumple. ¿Cómo sería algebraicamente? ¿Cómo lo haríamos algebraicamente esto? ¿Cómo demostramos con ecuaciones que esto no se cumple? Sería igual que el anterior, ¿no? Bueno, Igual. similar. ¿Similar? ¿Cómo? ¿Similar? ¿Cómo empezamos? A ver, platíquenme. En que ¿Cómo es que también le hice para necesito la ecuación que describa los 2 puntos. necesito la ecuación de la circunferencia, correcto. Ahí, por ahí se empieza. Tengo que entender a la curva que estamos trabajando. Entonces, primero hay que sacar la ecuación de la recta, del círculo. Entonces, ¿cómo sería? Pues si yo les estoy diciendo que este es el unitario, todos sabemos cuál es la ecuación del círculo unitario. ¿Cuál es? X cuadrado más Y cuadrado igual a 1. Correcto. Esta es la circunferencia del círculo unitario, ¿vale? Entonces, yo quiero demostrarte que si yo sumo 2 vectores, la suma de ellos no va a caer dentro de la circunferencia, ¿vale? ¿Cómo le hago para demostrarte esto? Pues tómate 2 puntos cualquiera en la circunferencia, los que tú quieras, y te voy a demostrar que cuando los sumes, mira, no van a caer dentro, no van a cumplir la condición. Vale, díganme 2 puntos cualesquiera. Uno que sea el azul y otro que sea el naranja. Cualesquiera. Por ejemplo, no sé, el naranja le puedo poner, para que sea más fácil, le podemos poner que X valga coseno de 30 grados y seno de 30 grados. Estamos de acuerdo que esta coordenada cae dentro de la circunferencia unitaria, ¿sí o no? ¿Sí? Ya lo hemos trabajado. Es el vector unitario que lleva un ángulo de 30 grados. Y este de aquí, vamos a inventarnos otro, que sea el coseno, que les parece de 50 grados, seno de 50 grados. ¿Qué pasa cuando yo sumo estos 2 vectores? ¿Cuánto nos queda? Coseno de 30 grados más coseno de 50 grados seno de 30 grados más coseno de más seno de 50 grados. O sea, profe, hay que poner 2 veces, o sea, 2 veces coseno y 2 veces seno. Y... ya entendí. Va. Estoy sumándolos, ¿no? Se suman entrada por Sí, entrada. sí. Pregunta, ¿esto cumple la ecuación del círculo unitario? O sea, este punto vuelve a caer dentro del círculo unitario o ya se salió. A ver, háganlo en su calculadora. Díganme cuánto vale coseno de 30 más coseno de 50 grados. $1.50. Ya se salió. Ya, de hecho, con que la primera coordenada te dio 1.50, ya se fue. Ya está bien lejos del círculo unitario, ¿no? Pero bueno, díganme la segunda coordenada, ¿cuánto da? 1.26. Fíjense. Pregunta,
si yo sustituyo este punto en la ecuación del círculo unitario, ¿la satisface o no? Pues no. No, No. Tache. No es cierto. No es cerrado. Entonces ya así de esta manera, fíjense, ya yo espero que ya haya quedado más claro cómo son los procedimientos, ¿no? O sea, primero me imagino el problema, es que imaginarse el problema es lo más importante, porque te da una pauta de cómo tienes que abordar el problema. Ya que te quedó claro, dices, no, es que esto no es un subespacio vectorial, no, pues es obvio que se sale. ¿Qué sigue? Voy a tratar de parametrizar esta curva. Bueno, en este caso es el círculo unitario, pues es x cuadrada y cuadrada igual a 1. ¿Qué hago? Bueno, si yo estoy casi seguro que no se debe de cumplir, me tomo dos vectores particulares, ¿no? Vamos a tomar dos vectores, los sumo y me fijo si cayó dentro o se salió. Pues en este caso salió, ok, entonces no es cerrado. ¿Sí? Profe, O sea, para demostrarlo en general, en este caso, como creemos que no se va a cumplir, lo tenemos que hacer con un ejemplo en concreto. Pero correcto, si sí se cumpliera, lo tendríamos que hacer ya con letras. correcto, perfectamente. Sí. Cuando uno quiere probar algo en general que es cierto, tiene que hacerlo con cualquier número y o sea, arbitrariamente, con letras. Pero cuando tú estás seguro que algo no es correcto, pues simplemente con que des un ejemplo es suficiente para demostrar que ya no se cumple. ¿Sí? Eso en matemáticas al principio nos enseñan en lógica, ¿no? Nos dicen, es que es obvio, dices, si tú quieres probar algo en general, pues lo tienes que hacer con letras, no puedes poner un ejemplo, eso no es suficiente. Pero si tú estás seguro que algo no se cumple y nada más me quieres mostrar que efectivamente no se cumple, pues no es necesario que lo hagas en general. Si me das un ejemplo, automáticamente yo te puedo decir, ah, sí, es cierto, es que no se cumple. En este ejemplo no se cumplió, pues en general no se cumple, ¿no? Muy bien, buena observación. Ok, ¿qué pasa con este, por ejemplo? Este ejemplo, fíjense, este está más radical porque yo lo que digo es, me voy a tomar todo el espacio, todo R2, todo el plano, excepto un punto. Al plano le voy a quitar un punto. Ese punto vamos a llamarle X0 y S0. O sea, imagínense todo el plano, pero con un huequito ahí. Le quito un punto. ¿Eso será un subespacio vectorial? A todo el plano le quito un punto. ¿Qué dice su imaginación? ¿Será o no será un subespacio vectorial? Profe, es que siento que no, porque si ese punto ya no cuenta y queda dentro de ese punto, entonces ya no está en el espacio vectorial. O sea, dice Nino, como que hay una pequeña probabilidad de que la pelota se salga por ese hoyito, ¿no? yo siento que sí, pero si defines, ¿Sí que? o sea, los límites. Si tienes definidos tus límites, o sea, en la ecuación pones hasta dónde llega la función. La función. Pero bueno, aquí no hay funciones, ¿no? Porque, o sea, yo estoy hablando de nada más vectores y me gustaría saber si ningún vector va a sacar la pelota del juego. O sea, es que la única forma de que puedan sacar la pelota del juego estos vectores es a través de este hito. ¿Habrá algún vector que saque por ahí la pelota? ¿O todos están felices y siguen ahí jugando sin problema? Siempre cae la pelota dentro. Sí, va a haber uno que llegue a tocar ese hoyito. ¿Cuál? El que vaya hacia la dirección del hoyito. O sea, por ejemplo, si esta es la coordenada x0 y y0, y yo me tomo este punto amarillo, que le voy a decir que tenga coordenadas x0 sobre 2 y y0 sobre 2, uno pensaría que está en la misma, están alineados, este y el origen, estos dos puntos y el origen están alineados, pero este pues está a la mitad del camino. ¿Y qué pasa cuando este cuate le tira la pelota a la hora de que a este le multiplicamos por 2? ¿A dónde va a caer?
si a al amarillo lo multiplico por 2, ¿dónde va a caer? Pues ahí, ¿no? Está como a la mitad. Justo en el agujero. O sea, este cuate, el amarillo, tiene oportunidad de sacar la pelota. Si lo multiplicas por 2 al amarillo, se sale la pelota del juego. Cae justo en el hoyo. Por lo tanto, no es cerrado bajo escalares, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo quería que no importara. Me tomo cualquier vector en el espacio, Yo quería que si lo multiplico, no importa por cualquier número, la pelota volviera a caer en el espacio. ¿Y qué crees? Cuando lo multiplico por 2, se sale. Por lo tanto, no es cerrado bajo escalares. Profe, o sea, por ejemplo, hay unos ejercicios que dicen, pero que el número no sea 0. En este caso, si hacemos esa aclaración, ya no sería espacio vectorial, solo por el hecho de hacer la aclaración. Que no sea 0, ¿cómo? Ajá, o sea, que pongan una ecuación y yo que sé, que la ecuación esté, o sea, tenga un divisor y que ahí esté la letra. Y tenemos que poner así como de, esto es posible siempre y cuando la letra no sea igual a 0. Entonces, en ese caso, ya no sería un espacio vectorial por el hecho de hacer la aclaración. No, si por ejemplo a ti te dieran, a ver, según lo que entiendo sería, si a ti te dan, a ver, este espacio, así como, no sé, x más y sobre 3x, es subespacio vectorial, por ejemplo, o sea, esto si tú te lo pones a dibujar, pues vale, va a formar algo en R2, no sé qué, pero va a formar algo. Entonces tú dices, oye, este es un subespacio vectorial, y yo te diría, bueno, ¿dónde no se puede evaluar? ¿Verdad? En 0. X igual a 0. Entonces, no es que, va a haber un agujero, claro que va a haber un agujero, es que X no puede tomar 0, sí va a haber un agujero. O sea, pero no, no es que esto te lo impida, sino simplemente es que tu espacio está restringido. O sea, no pueden ser todos los valores que tú te puedas imaginar. Para empezar, X no puede ser 0 porque está indefinido. O sea, las coordenadas que tienen 0 en los puntos que tienen 0 en la primera coordenada, esos no aplican para el trabajo, no satisfacen esta ecuación. Por lo tanto, esos no los tomes en cuenta, esos están aparte, ¿no? Es que, por Ahora, ejemplo, el ejemplo que dio Max habría sido así como de, siempre y cuando no se multiplique por 2. Y pues ya no caería nunca en el hoyo. lo que pasa es que en los escalares, fíjense, lo que pasa es que cuando uno define el producto escalar, tiene que definirse por todos los reales. No tenemos la libertad de decidir que el 2 no juega, ¿vale? O sea, hay que definirlo para todos los números reales. No tenemos la oportunidad de quitar a ninguno. Lo que podemos hacer, si quieren hacer trampa, es decir, ¿sabes qué? Voy a fingir que todos los, este vectorcito va a ser todos los números, o sea, voy a poderlo multiplicar tal cual, como siempre, todos los números, exceptuando el 2, pero al 2 también lo tengo que definir. ¿Cómo? Pues 2 por el vector amarillo que me dé, no sé, el 0, por ejemplo. Claro, yo puedo cambiar las reglas del juego, ¿no? Pero hay un pequeño problema a la hora de hacer eso, ¿saben cuál es? Que para que uno sea hijo del otro, para que el R2, porque estamos de acuerdo que estamos trabajando con los hijos, no estamos trabajando con los papás. Los papás, el papá aquí es R2, o sea, el espacio grandote. El hijo es este que te estoy planteando, que es todo excepto un puntito. El problema es que tanto el papá como el hijo tienen que tener exactamente la misma operación. O sea, exactamente. Que si la suma es así, el papá la tiene y el hijo la tiene igual. Que si el producto es así, el papá la tiene así y el hijo la tiene igual. ¿Qué es lo que estaríamos haciendo? Bueno, si tú te estás diciendo que al hijo le vas a cambiar el producto escalar para que no caiga en el agujero, ¿qué crees? Al papá también se la tienes que cambiar. ¿Y qué va a generar eso? ¿Qué va a provocar eso? Lo que va a provocar es que el papá entonces no es el R2 que estamos acostumbrados a ver. ¿Por qué? Porque el R2 que estamos acostumbrados a ver es que cada vector lo multiplicas por cualquier número y se infla y ya. Y tú estás cambiando las reglas del juego porque me estás diciendo que este vector no tiene permitido multiplicarse por 2 y más bien te va a ir al 0 cuando lo multipliques por 2. Entonces el papá también se va a ver modificado. O sea, no puedes modificar al hijo sin modificar al papá. Y eso desemboca finalmente en que el papá, quién sabe si sea un subespacio, quién sabe si sea un espacio vectorial o no. Tendrías que probarlo. Y para ello tendrías que enlistar las 10 propiedades. ¿Por qué? Porque estás cambiando la operación.
Cuando cambias la operación, cambias todo el juego. Por eso es que eso de decir, no, pues le quito el 2 y cuando sea 2 lo mando al origen o lo mando a cualquier punto. Sí, pero si le estás cambiando la operación, se lo vas a tener que también cambiar al papá. Y cambiárselo al papá implicaría demostrar que el papá es espacio vectorial, porque nosotros estamos trabajando con la operación clásica de R2. En esa operación clásica, el papá es espacio vectorial. Si le cambiamos la operación, puede dejar de ser espacio vectorial. No lo sé, habría que verificarlo, ¿no? Entonces, el problema, si ustedes quieren cambiar la operación por 2, sería que ahora tendrían que demostrarme si este vector multiplicado por 2 no afecta al papá, que seguramente sí lo va a afectar. Ya, profe. O sea, sería posible si modificamos al R2, pero como no está planteando el problema, no es posible. No. Es que si yo te digo que quiero saber si es subespacio de R2 con la operación convencional, entonces ya la operación no es cambiable. No se puede afectar porque ya te estoy diciendo que el papá tiene esa operación. Va, profe, gracias. Sí. Además sería un relajo porque no solamente este es el que lo cumple, sino obviamente, por ejemplo, si te agarras el punto que va por acá, que es el doble de este, cuando tú lo divides entre 2 también cae en el agujero. De hecho, todos los que están sobre esta línea tienen la posibilidad de caer en ese agujero. Si imagínate, vas a tener que afectar a todos esos, ¿cómo? No, está muy loco. Bueno, ¿qué pasa, por ejemplo, si ahora me tomo 2 líneas que pasan por el origen? Sabemos que 2 líneas que pasen por el origen, ¿vale? Perfectamente son subespacios vectoriales, cada una por separado, pero juntas formarán un subespacio vectorial. O sea, esta es como la pauta para decir la unión de subespacios vectoriales es un subespacio vectorial o no necesariamente. Tengo un subespacio, tengo otro subespacio, los uno. O sea, los pienso como uno solo, juntos. La unión sí lo es. ¿Sí? Pero siento yo que sí. Ok, Si uno es a uno, ver. el otro es el otro, la unión es un subespacio que pertenece a ambos. Bueno, entonces vamos a ver si Nino tiene razón. Dices, a ver, para que sea subespacio esta cosa, ¿qué tengo que hacer? Pues yo puedo agarrarme cualquier vector, el que yo quiera, por ejemplo, el amarillo, puedo tomarme otro vector en naranja, ambos están en la unión, estamos de acuerdo, porque caen en las rectas. Yo quisiera que la suma volviera a caer en la unión, ¿no? Porque quiero que sea cerrada. Va a caer, la suma de este con este caerá dentro de la unión de las dos rectas o se sale. No, se Se sale. sale. La unión de subespacios vectoriales no es subespacio vectorial. Qué triste. Chale, profe. Cada una por su lado son un mundo bonito, pero cuando quieres unirte con otro, no necesariamente te va a quedar un subespacio vectorial. No digo que no siempre se pueda, ¿eh? Puede ser que en algunos casos sí, pero en general no es cierto. Eso ahorita lo vamos a escribir. La intersección de dos subespacios vectoriales, ¿esa sí será un subespacio vectorial o tampoco? Eso sí, bueno, si ponen el mismo ejemplo de aquí, es como un punto. El origen, ¿no? Ajá. Y ese, pues, si multiplicas el origen por cualquier escalar, te queda igual el origen. Es multiplicarlo por 0. Y si sumas el origen más el origen, que es el único elemento, también cae en el Igual. origen. A ese se le llama el subespacio trivial. Al que está compuesto únicamente por el neutro aditivo, se le llama el subespacio trivial. Porque todos los espacios lo tienen, todos. Si quieres hablar de un subespacio vectorial, toma el trivial. Ese es el más chiquito. Es que es el que está compuesto por un solo elemento. ¿Vale? Deben mandarles otra invitación.
Bueno, entonces, conclusión hasta el momento es teorema. Los únicos subespacios vectoriales en R2 son las rectas que pasan por el origen y el subespacio trivial. O sea, es lo único que hay. Cualquier otro tipo de figura en R2 no lo va a hacer. ¿Vale? Es lo único que hay. Y... Profe, hace rato dijo que Ajá. todo espacio vectorial tiene el subespacio trivial. ¿O Ajá. el mismo? Sí. Ajá, la duda era, ¿sí? No, esa era la duda, se escuchó bien. Ah, ok, sí. Bueno, son las rectas que pasan por el origen y el subespacio trivial. ¿Quién es el subespacio trivial? Aquí le pongo la definición. El subespacio vectorial trivial de un espacio vectorial V es el conjunto que contiene únicamente al neutro. ¿Sale? O sea, en el caso de R2, su neutro es el 0, 0. Por lo tanto, el espacio trivial es el que contiene nada más a ese vector, a él solito. ¿Vale? Bueno. Otras propiedades. Teorema. Bueno, a ver, observación, lo voy a poner primero. Observación. La unión de subespacios vectoriales no necesariamente es un subespacio vectorial. ¿Sale? Que fue la observación que hicimos ahorita con las rectas, ¿no? O sea, no podemos garantizar que siempre sea un subespacio vectorial. Lo que sí podemos garantizar, y lo vamos a probar ahorita, es que la intersección de no importa cuáles subespacios ustedes tomen, de hecho, no importa en qué espacio estés trabajando, no necesariamente en R2, sino en cualquier espacio, siempre va a ser un subespacio vectorial. Entonces, este teorema es importante porque probablemente lo vamos a ocupar mucho, ¿vale? Entonces hay que tenerlo ahí presente, teorema. La intersección de subespacios vectoriales
es un subespacio vectorial. ¿Sale? Y vamos a probarlo, fíjense. Lo voy a hacer en general. No lo estoy haciendo para R2, ni para R3, ni para las matrices, ni para los polinomios, ni para... No, para todo. No importa qué espacio vectorial te tomes, no importa, de verdad. En el mundo más extraño donde tú quieras trabajar, esto siempre va a ser cierto. Es el primer teorema, el primero que va a aplicar a todos los mundos. O sea, todos los mundos tienen en similitud este teorema, que la intersección de subespacios vectoriales es un subespacio vectorial. Fíjense. Estoy atacando a todos los mundos con un solo teorema. A todos. Con uno. Voy a probarlo entonces. Dices, demostración. Sea V un espacio vectorial. Fíjense, no le estoy diciendo que es, un espacio vectorial, el que ustedes gusten. Y W1, W2 subespacios vectoriales de V. ¿Vale? Cualesquiera, cualquier subespacio vectorial que tú me des de V. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, tengo que probar que W1 intersección W2, voy a poner aquí, probar que W1 intersección con W2 es subespacio vectorial también. ¿Sale? Vale, pues empecemos. Dices, sea. Voy a primero probar la cerradura de la suma. ¿Vale? Entonces, voy a poner sean x1 y x2. Bueno, no, mejor x y nada más así. Sean x y y elementos de W1 intersección con W2. ¿Sale? Me tomo dos elementos en la intersección. Yo quisiera ver que la suma también cae dentro de la intersección. ¿Vale? Eso es lo que yo quiero hacer. Probar que Wx más y está en la intersección. Para probar la cerradura. Si yo me tomo dos elementos aquí, me gustaría que la suma cayera otra vez acá. ¿Sale? Vamos a probarlo. Entonces dices, como X, Y pertenecen a la intersección, entonces X1 X pertenece a W1 y Y pertenece a W1, X pertenece a W2 y Y pertenece a W2. A ver, ¿por qué esto es cierto? A ver, si yo tengo un elemento que está en la intersección, por definición, si está en la intersección tiene que estar en W1, ¿sí o no? ¿Qué es lo que estoy diciendo? Es que si X está en la intersección, tiene que estar en W1. Y si Y está en la intersección, también tiene que estar en W1. Pero además, como X está en intersección, tiene que estar en W2 y Y también tiene que estar en W2. ¿Sí está claro eso? Es la definición de intersección, ¿no? Sí, Sí, profe. porque tienen que tocar ambas, ¿no? Claro, tiene que estar en ambas. Ahora, fíjense, X y Y, ambas están en W1. ¿Esto qué implica? Entonces, X más Y pertenece a W1. ¿Por qué? Bueno, es que W1 es un subespacio vectorial, eso lo habíamos dicho, ¿verdad? Aquí arriba. W1 es un subespacio vectorial. Para que sea subespacio vectorial, ¿qué tiene que cumplirse? Ah, pues cualquiera de dos elementos que tú te tomes en W1, la suma, ¿dónde tiene que caer? W1. Es que es cerrado. Oye, pero si X está en W2 y Y también está en W2, ¿la suma estará en W2?
Sí, también. Debe de, ¿por qué? Porque W2 es un subespacio vectorial. O sea, por un lado, tengo que la suma está en W1 y por otro lado, la suma también está en W2. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, la suma está en ¿dónde? En W1 intersección con W2. Pues es que si está en este y está en este, pues está en intersección. Conclusión, es cerrado bajo la suma, ¿sí o no? La suma es cerrada. Ujú. Fue muy fácil. Es que hasta con diagrama de Venn se ve bien fácil, ¿no? Pues si está en intersección, está en ambos por separado cada la suma está, por lo tanto, como está en las dos conjuntos, pues debe estar en intersección, ¿no? Faltan los escalares, ¿no? Entonces, ¿qué sería? Lo que voy a hacer es bueno, ya tenemos a X dentro voy a repetir, sea X en la intersección, ¿vale? Entonces, quiero ver que para toda alfa por X sigue estando en la intersección. Entonces, la observación es, como X está en W1 y X está en W2, eso es cierto, ¿verdad? Pues sí, porque dice, si está en la intersección quiere decir que está en uno y está en el otro. ¿Qué pasa cuando multiplico alfa por X? ¿Este estará en W1? Pues sí. Es que como W1 era un subespacio vectorial, no importa qué número le multiplicas a X, tiene que caer otra vez en W1, por definición de subespacio vectorial. Y si X estaba en W2, cuando a X le multiplico por cualquier alfa, tiene que volver a caer en W2, ¿no? Porque W2 es un subespacio vectorial. Por lo tanto, como alfa X está en W1 y alfa X está en W2, ¿esto qué quiere decir? Pues que está en intersección. Por lo tanto, la intersección es subespacio vectorial. ¿Sale? O sea, probé las dos cerraduras. Mira, probé que si yo sumaba dos vectores, caía dentro de la intersección. Si yo multiplicaba un vector por un escalar, caía dentro de la intersección. Por lo tanto, es cerrado. La intersección es cerrada bajo las dos operaciones y por lo tanto, pues es un subespacio vectorial. ¿Sale? Bueno. Pues nos vemos la próxima semana. Que tengan un bonito puente. Nos vemos el miércoles, creo, ¿verdad? Sí, el miércoles. Bueno, que les vaya bien. Nos vemos. Gracias, Adiós, profe. profe. Gracias, profe.